Grabar. Bien, creo que la semana pasada fue de este tema. Hablamos con respecto a la fecundación y desarrollo embrionario y fetal. Bien, la semana pasada no fue tan profundo, sí, pero vamos a hacer como un pequeño resumen y vamos a profundizar un poco con respecto a eh, lo que hablamos la semana pasada con respecto al ciclo menstrual, cuáles eran las características del sistema reproductor femenino, ¿cierto? Y vamos a entender que el ciclo menstrual está regulado por el hipotálamo, ¿ya? Em, que regula la hipófisis. Esta hipófisis libera dos hormonas, la FSH y la LH. La FSH es la hormona folículo estimulante, cuyas funciones es la maduración folicular y la síntesis de estrógenos. En otras palabras, ayuda a controlar también el ciclo menstrual y el crecimiento de los óvulos en los ovarios. ¿Ya? En los hombres también existe la hormona folículo estimulante, la cual controla la producción de espermatozoides. Bien, esta síntesis de estrógenos que estimula el crecimiento del endometrio, lo hablamos la vez pasada, ¿cierto? Que estimula el funcionamiento de la síntesis de progesterona. Bien, al final, la síntesis de progesterona también aumenta el crecimiento del endometrio, ¿ya? Entonces, la hormona LH, o también llamada hormona luteinizante, eh, estimula el cuerpo lúteo y la ovulación, libera los ovocitos, ¿ya? Las células sexuales, o sea, controla finalmente las funciones de las células sexuales, ¿ya? Y el cuerpo lúteo eh, ayuda a la síntesis de progesterona, que también estimula el funcionamiento del endometrio. Bien, en palabras como súper simples o súper acotadas, estas dos hormonas finalmente son las que controlan todo el proceso menstrual del crecimiento fetal. Bien, hoy día vamos a identificar las etapas de la fecundación, describir las diferentes etapas del ciclo embrionario y fetal y explicar la función de los anexos embrionarios, específicamente la placenta. Ojalá que alcancemos todo, si no, avanzamos nomás hasta donde lleguemos. La fecundación es el fenómeno que ocurre en el primer tercio de los oviductos. Ya hablamos de los oviductos y ya sabemos cuáles son las trompas de Falopio, ¿verdad? Mediante el cual los gametos masculinos y femeninos, también llamadas espermatozoides y ovocitos, ¿sí?, se unen para generar una nueva célula llamada huevo o cigoto. Huevo o cigoto. ¿Ya? Las etapas de gestación son la formación de un embrión hasta los 3 meses de gestación y luego el feto durante el resto del periodo gestacional. O sea, durante los primeros 3 meses es un embrión y finalmente se transforma en un feto. Las funciones de soporte, nutrición y excreción para el embrión y feto la realizan los anexos embrionarios, que los vamos a ver quizás más adelante. Bueno, aquí tenemos las dos células, ¿cierto? El ovocito y el espermatozoide. Tenemos las etapas, tenemos la fijación,
la reacción acrosomal, tenemos la penetración finalmente de la célula pelúcida, la función con el óvulo, la entrada, tenemos descarga de gránulos corticales, tenemos pérdida de la condensación del núcleo, eh, el espacio perivitelino, ¿sí? Perivitelino, y tenemos una zona pelúcida. Ahí están, bueno, ustedes también pueden notar la diferencia de tamaños que hay entre las células sexual femenina y la célula sexual masculina. ¿Ya? Los gametos femeninos y masculinos son completamente distintos y también se diferencian en su tamaño. Bien, aquí tenemos otra imagen donde se puede ver con mayor claridad cómo em, cómo se produce finalmente la fecundación del espermatozoide al óvulo. Bien, aquí tenemos las etapas de fecundación, la penetración de la corona radiada. Los espermatozoides liberan enzimas eh, cianuronidasa, la enzima cianuronidasa de una membrana para abrir un túnel, una especie de túnel, entre comillas, de entrada. El reconocimiento y la adhesión, ahí está, los espermatozoides se adhieren a la zona pelúcida, reconociéndose químicamente como gametos de la misma especie. Ya, obviamente si son de especies distintas no va a haber una fecundación. La reacción cromosómica, las enzimas acrosómicas se liberan permitiendo el avance de los espermios a través de la zona pelúcida y la denudación, como consecuencia de lo anterior, se desprende la corona radiada. La quinta, penetración de la zona pelúcida, la enzima acrosina y la hialuronidasa, ¿sí? Permite el avance de los espermios a través de la zona pelúcida y la fusión. Varios espermios pueden atravesar la zona pelúcida, pero solo uno puede fusionar su membrana con la del ovocito 2. ¿Ya? Aquí, espérenme. Tenemos el bloqueo. La zona pelúcida libera una enzima llamada hidrolítica que modifica la zona inmovilizando y expulsando los espermios restantes. O sea que cuando hay la penetración del espermio se genera, el mismo ovocito genera una enzima que expulsa a los demás espermios para así evitar una, este, una fecundación errónea. ¿Ya? La activación es la reanudación y terminación de la meiosis del ovocito con la expulsión del segundo polocito. Y a ver, espérenme, que aquí esta cosa debería ser un poco más pequeña. Ahí. La formación de los pronúcleos masculinos y femeninos. Los núcleos haploides o pronúcleos se dirigen al centro del óvulo, se desenrollan los cromosomas y se aplica el ADN. Aquí está
la singamia y la anfimixis. Esto, los nombres chiquillos no van a ir en la prueba, ¿ya? Yo creo que es importante que ustedes sepan todo esto, pero no quiero que se estresen con los nombres, ¿ya? Solamente quiero que vean las etapas de la fecundación. Se pierde las cariotecas, la singamia, y se forma una metafase según antimixis. Con ello se termina la fecundación y comienza la segmentación del cigoto. Consecuencias de la fecundación, entonces, se establece la diploidia de la especie. Se forma el huevo o cigoto, se genera la variabilidad en los descendientes y se determina el sexo cromosomático o cromosómico de los individuos. Ya con XY y XX. Ahí están los aportes de cada uno de los, en este caso, individuos, ¿cierto? Y allí está, entre comillas, como la ecuación que se puede, o las probabilidades de las que se puede producir un hombre o una mujer en el caso de la división celular, ¿por cierto?, de los cromosomas. ¿Ya? Insisto, esto quizás no se lo pregunten a tanta profundidad, pero era importante. Bueno, acá tenemos el desarrollo embrionario desde el día 1, aquí está, hasta el día 56 a 60. Ya aquí ya se pueden observar algunas cosas, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos una imagen del desarrollo embrionario y el procedimiento o el proceso que de esto cómo va a evolucionar finalmente en un nuevo ser. Bueno, el ovocito sale del ovario, ¿cierto? El ovocito es fecundado, luego viene la fusión de los pronúcleos formando el cigoto, ¿sí? El cigoto ya la segmentación, la diferenciación de los blatocitos, la implantación, luego de la implantación se hace un zoom, ¿cierto? Y la diferenciación e implantación de este nuevo ser en potencia. Los procesos que involucran los acontecimientos posteriores de la fecundación, la formación del cigoto hasta la conformación de un individuo claramente definido, en cuanto a sus estructuras básicas para identificarlo como especie. Consta de 3 etapas relevantes: la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. ¿Sí? Y aquí hay varias cosas donde, por eso que se pide, a ver, hablamos del aborto y este es un tema delicado. El aborto em, dice aquí, bueno, aquí lo define bastante bien el tema. Dice en cuanto a sus estructuras básicas para identificarlo como especie. ¿Ya? Consta de 3 etapas relevantes: la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. ¿Ya? En este caso tenemos que esta presentación habla de
de que un ser no se puede considerar parte de la especie si no tiene estas tres etapas cumplidas. ¿Ya? Yo no voy a hacer juicios de valor con respecto al tema, porque al final cada uno piensa como quiere pensar, ¿cierto? Es importante yo ser como súper objetivo frente a lo que se está presentando en el tema, ¿ya? Usted tendrá su opinión, yo tendré la mía, em, así que por ese lado yo no voy a entrar en polémica frente al tema de la, del origen de la vida o cuando este, un ser puede ser viable o no, ¿ya? Bien, entonces las etapas de segmentación tenemos que son sucesivas divisiones mitóticas, ¿sí? Originando células llamadas blastómeros, las que son topi, totipotenciales, totipotenciales hasta la formación de la mórula. Posteriormente se forma el blastocito, que es la estructura que se implanta en el útero. ¿Ya? Todo esto en el transcurso de, no sé, si muchos días, cuánto se demora el viaje desde el óvulo, desde el ovario hasta la implantación al útero. La implantación, dice, corresponde al momento en que el trof- trofoblasto del blastocito toma contacto con el endometrio y comienza a invadirlo. Ocurre 6 a 8 días después de la fecundación. Para que esto ocurra, el endometrio debe estar preparado en cuanto a nutrición y soporte, siendo la fase sectorial del ciclo sexual. Tremendamente importante, ¿ya? Esto es la mantención de las hormonas de la progesterona. Normalmente cuando una persona o cuando una pareja quiere quedar embarazada, le piden a la madre que tome progesterona para que haya una fase de nutrición importante en el útero para que el nuevo ser pueda implantarse y pueda alimentarse de él, ¿ya? O nutrirse de este. La gastrulación, ¿sí? Después de la implantación del blastocito, este se modifica por migración celular, dando origen a dos hojas embrionarias, el ectodermo y el endodermo. Del ectodermo se formará una tercera hoja, el mesodermo, que dando el embrión trilaminar llamado gástrula. Además del ectodermo, se formará la cavidad amniótica. Bien, ya aquí podemos ver cómo va avanzando el tema del nuevo ser, ¿sí? Aquí tenemos un poco de explicación, que esta es una embrión trilaminar, ¿sí? Tenemos el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El mesodermo es el que está al medio. El mesodermo produce finalmente em, ¿cómo se llama? Se puede deducir que produce el sistema nervioso, ¿sí? El ectodermo es todo lo que cubre finalmente el embrión, el embrión que más adelante va a ser embrión, ¿cierto? Y el endodermo es como el sistema gástrico o el sistema digestivo del nuevo ser. ¿Ya? Esos se forman así, hasta aquí. Está complicada un poco la cantidad de nombres que hay, pero ¿están bien? ¿Sí? Sí, ya. El endodermo en verde dice el epitelio de revestimiento y glandular de tubo digestivo, hígado, vías biliares, el páncreas, las vías respiratorias, la vesícula, la uretra, la próstata, la tiroide, el
paratiroides, el timo, células de la línea germinales del ovocito y los espermatozoides. Tenemos el ectodermo en rojo, tejido nervioso, em, epidermis, la piel, ¿cierto? Y sus derivados, el pelo, el cuello, el pelo, el cabello, las uñas, es el esmalte dental, etc. Y el mesodermo en amarillo tenemos el esqueleto, la estructura del tejido conectivo, el aparato cardiovascular y el renal, entre otros. Ahí está. Bien, aquí podemos observar cómo las tres láminas se ven claramente, ¿cierto? Y van formando este nuevo ser. Ya. La organogénesis corresponde al momento en que las capas germinativas comienzan a diferenciarse y a formar los órganos y sistemas correspondientes, los cuales quedarán conformados antes del tercer mes de gestación. ¿Ya? Antes del tercer mes de gestación. Es la etapa más delicada y en la que las influencias externas van a producir mayores consecuencias adversas, al condicionar el buen desarrollo de los diversos órganos del cuerpo humano. Em, Muchas veces así se nos dijo, a mí se me decía cuando era más niño, mis abuelitas me decían, no, a las embarazadas hay que guardarlas, hay que cuidarlas durante los 3 primeros meses. ¿Por qué? No, porque la abuelita lo dice. Y claro, eso, eso se ve y se ve apoyado con la ciencia hoy, que es una etapa súper delicada por la dificultad que esto implica, que finalmente es eh, la construcción finalmente de los órganos, ¿cierto? Iniciales. Bien, alteraciones del desarrollo embrionario. Las anomalías congénitas son alteraciones o defectos estructurales o funcionales presentes en el momento del nacimiento y originados por una falla en la formación de uno o más constituyentes del cuerpo durante el desarrollo embrionario. Los teratógenos son agentes que pueden inducir o aumentar el efecto de una malformación. Los teratógenos pueden ser agentes químicos como fármacos o drogas, físicos como radiaciones o biológicos como los virus. ¿Ya? Por eso que son súper complicados las enfermedades virales en embarazadas. ¿Ya? Este dice, la imagen 3 dice aspecto físico externo del paciente con encefalocele frontal. Entonces el desarrollo fetal se extiende desde el tercer mes de gestación a la fecha del parto y se realiza por la maduración de los órganos y tejidos y el crecimiento rápido del cuerpo. Durante el tercer, cuarto y quinto mes, el feto crece una longitud mientras que el incremento de peso se realiza en los últimos meses antes del parto. Bien, y en el cuarto mes se puede determinar el sexo. Al sexto mes se rodea de pelo, este se llama lanugo. Al séptimo mes ocupa casi todo el espacio disponible. Al octavo mes desarrolla tejidos como pulmonares y adiposo para nacer. Y vamos a ver los anexos embrionarios. Los anexos embrionarios son estructuras vitales para el desarrollo del embrión y futuro feto. ¿Ya? Tenemos cigoto, embrión y feto. ¿Ya? Cigoto, embrión y feto. Son un conjunto de estructuras que no forman parte del embrión, ni tampoco serán parte de su cuerpo, pero sí ayudan a protegerlo y nutrirlo. Bien,
Tenemos los amnios. Es una delgada membrana que recubre al embrión dejando una cavidad llena de líquido llamada cavidad amniótica. El líquido amniótico mantiene la temperatura corporal del feto, amortigua los golpes y evita el roce con el amnio. ¿Ya? Es el corión, es una membrana que recubre totalmente el feto y al resto de los anexos embrionarios. La proporción del corión en contacto con el endometrio forma la placenta. Además produce la hormona llamada ganadotrofina coriónica humana. Ganadotrofina coriónica humana, HCG. Tenemos el saco vitelino. En humanos participa en la formación de las células germinales, las cuales darán origen a los gametos, ¿ya? Forman vasos sanguíneos y sangre, y en ovíparos almacena alimento, esto es vitelo, ¿ya? Entonces en humanos participa en la formación de células germinales, las cuales darán origen a las células sexuales, perdón, darán origen a los gametos, ¿sí? Claro, células sexuales, y forman vasos sanguíneos en la sangre, y en ovíparos, o sea, los animales que nacen de huevos, almacena alimento. El cordón umbilical, que también es un anexo embrionario, conecta al embrión o feto con su madre y transporta nutrientes y desechos. Nutrientes, gases y desechos. La placenta, órgano que se forma a partir del tercer mes de gestación. Funciones: intercambio de gases, sustancias nutritivas y de desecho, ¿ya? Oxígeno, dióxido de carbono, urea, etcétera, entre la madre y el feto. Produce hormonas tales como la ganadotrofina, ¿sí? Coriónica humana, estrógenos, progesterona y relaxina. Transfiere anticuerpos maternos, ya importantísimo para cuando el niño nace o bebé, o cierto, nace. Reemplaza a los sistemas digestivos, respiratorios y renales, ya en el transcurso, obviamente en el transcurso de la gestación, ¿cierto? Y por el tipo de placenta no se mezcla la sangre de la madre con el feto. ¿Ya? No se mezcla la sangre de la madre con el feto. Bueno, aquí había una actividad que no vamos a hacerla. Yo les voy a enviar esta presentación em, que es bastante profunda frente a algunas cosas, y vamos a desarrollar una guía. Obviamente yo les voy a enviar, em, es una guía, ¿cómo se llama? Una guía explicativa del desarrollo embrionario, así para que vayan desarrollándola. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas con respecto a nada? ¿Algún aporte o alguna opinión distinta a lo que está aquí? Sí, sí, sí. Ujú, ujú, ujú. La sangre, sí, pero todo lo que la madre consume al momento de, no sé, por ejemplo, hablábamos de las malformaciones que tienen los bebés al momento de nacer. ¿Producida por qué? Por drogas, ¿cierto?
o pero, ¿por qué pasa? Porque hay un contacto igual dentro del, no sanguíneo, sino por intermedio del cordón umbilical, ¿ya? El cordón umbilical es el nexo que tiene el bebé o el feto con la madre. Bien, preguntas. Yo voy a enviar esta presentación a ustedes también para que la tengan de manera más digital, no física, pero digital, para que sea más sencillo el poder estudiar todo esto. ¿Ya? ¿Les parece? Hola, Sami. No, tranquilo. Voy a grabar esta, o sea, esta clase está grabada, así que las voy a enviar para que también la tengan y puedan revisarla. Yo en realidad leí lo que estaba presentándose, ¿cierto? Sí, 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 no te preocupes. Yo leí un poco lo que estaba presentando, nada más. Y la idea es que si ustedes tienen alguna consulta, la anoten para la próxima clase. Bien, chiquillos, chiquillas, ¿estamos claritos? Ya, perfecto, perfecto.